Y a partir del jueves, del 1 de enero de 2026, México aplicará nuevos aranceles que van del 5 al 50% a más de 1,000 productos importados desde países con los que nuestro país no tiene tratados de libre comercio, entre ellos China. Estos son los detalles. México oficializó el cobro arancelario a partir del 1 de enero a los productos importados desde países con los que no se tiene acuerdo comercial. Los gravámenes van del 5 hasta el 50%. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que impacta a más de 1,000 fracciones arancelarias respecto a la tarifa contenida en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Algunos productos que tendrán un impacto pertenecen a los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles y calzado, entre otros. El maquillaje, por ejemplo, pagará un arancel de 25%, lo mismo que las prendas y accesorios para vestir. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el objetivo es salvaguardar cerca de 350,000 empleos. La medida, según la dependencia, está vinculada al Plan México, con lo cual se busca elevar el 15% de contenido nacional en las cadenas productivas, reemplazar insumos importados para desarrollarlos en el país, reforzar el programa Hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28% del PIB, generar 1.5 millones de empleos y lograr que el consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México. Arturo Vega Vivanco, Heraldo Media Group. Bueno, y precisamente para conversar sobre este tema, saludo a Arturo Huerta, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte con este tema tan importante y tan relevante para nuestro país. Muy buenas tardes, Santiago. Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, se mencionan más de 1,400 fracciones arancelarias que pues, van a afectar prácticamente a los ciudadanos, a nosotros. ¿Qué productos de uso diario, además del maquillaje, la ropa, pues subirán el precio a partir de este 1 de enero? Mira, pues es una gama significativa. La mayor parte, o sea, lo que más va a pesar van a ser todo lo ligado a la industria automotriz, tanto de autos, autopartes, también las motocicletas. Hay que tomar en cuenta que están circulando muchas motocicletas en el país y en gran medida son de China, justo por su calidad y su bajo precio. También, lógico, se graban los textiles, los vestidos, están los aparatos eléctricos, están toda la línea esta código de automotriz que también incluye transportes, transportes de carga, transportes de pasajeros, artículos de oficina y escolares, planchas, productos electrónicos, hornos de microondas, ventiladores. Y hay que tomar en cuenta que el 48%, fíjate, de las importaciones realizadas en el mes de octubre de este año, el 48% de las importaciones venían o vienen de China y del resto de los países asiáticos, a los cuales van a ser sujetos de aranceles, tal como ya se señaló, entre el 5 y el 50%. Entonces esto va a impactar, o sea, los costos de estos insumos importados. Esto obedece, Santiago, sobre todo a la presión de Estados Unidos que ha venido ejerciendo sobre el gobierno mexicano. Porque fíjate, así como el 48% de las importaciones en octubre vienen de los países asiáticos, la participación de las importaciones que vienen de Estados Unidos y Canadá, que estamos dentro del TEMEC, solamente fueron el 36%. Entonces, Estados Unidos está presionando a México para que México le deje de comprar de China y le compremos a Estados Unidos. Y si nosotros vemos qué es lo que ha resultado con los aranceles que Estados Unidos ha establecido en contra de China, efectivamente han disminuido las importaciones que Estados Unidos realiza de China, pero a cambio ha incrementado sus importaciones provenientes de México, de Europa y otros países. Y el déficit de comercio exterior de Estados Unidos sigue creciendo. Entonces, por más que el gobierno mexicano dice que estos aranceles van encaminados al desarrollo de la industria manufacturera y a la generación de empleo, va a ser difícil que ello se consiga porque requiere política industrial para avanzar en la sustitución de importaciones. Y la política industrial requiere de bajas tasas de interés, requiere de subsidios, requiere de tipo de cambio competitivo.
cosa que no tenemos. Seguimos teniendo un dólar barato que barata importaciones y hay que tomar en cuenta la alta productividad y competitividad que tiene China, que le permite seguir incrementando sus exportaciones. A pesar, repito, de los aranceles que Estados Unidos ha colocado a China, que disminuyeron las exportaciones de China a Estados Unidos, China tiene capacidad para haber incrementado sus exportaciones al resto del mundo y seguirá exportando también a México, repito, porque no hay viabilidad de que se avance en la sustitución de importaciones que México ha anunciado en su Plan México, porque se nos ha dicho que va a generar, salvaguardar 350,000 empleos al frenar esas importaciones de China. Pero repito, no hay política industrial. La política industrial requiere de lo que señalé anteriormente, de política de baja tasa de interés, subsidios, tipo de cambio competitivo, incremento del mercado interno, cosa que no tenemos. Entonces, Arturo, por lo tanto, ¿es viable sí. para que nuestro público nos pueda tener un panorama más amplio? Hay mucha expectativa a través de las redes sociales, por ejemplo, donde la gente se pregunta, en un hipotético caso, si fuera viable que México, sabemos que no es posible por los tratados por el tratado que ya se tiene firmado, pero ¿por qué no sería posible o no sería viable tener, por ejemplo, un tratado comercial entre México y China, que pudieran intercambiar mercancías de manera más fácil? ¿Por qué no se podría? ¿Nos podrías ampliar un poquito más este panorama? ¿Tú crees que Estados Unidos te lo va a permitir? La cuestión es, repito, que estamos viviendo una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, porque fíjate, en el año 2000, la participación de las exportaciones de China en el mercado mundial era 3,9%. Y actualmente, bueno, el año pasado fueron 18%. En cambio, la participación de las exportaciones desde Estados Unidos en el comercio internacional disminuyeron. En el 2000 eran el 12% y el año pasado fue el 10%. O sea, China se ha constituido o convertido en el principal o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial y ha disminuido la participación y la presencia de Estados Unidos en el comercio internacional. De hecho, China era el primer socio comercial de Estados Unidos y con los aranceles ya pasó a tercer lugar. México está en el primer lugar. Entonces, acuérdate que Estados Unidos está en contra de los BRICS, donde está China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica, porque le han venido disminuyendo su participación en el contexto internacional. Entonces, México es patio trasero de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos no permitiría que México tuviese un tratado de libre comercio con China, sino al contrario, Estados Unidos ha venido presionando a México para frenar las inversiones chinas en México y para frenar, repito, las importaciones de China en México que han desplazado a los productos estadounidenses en nuestro mercado. Arturo, también otro tema importante que pues preocupa es la pérdida de empleo, sobre todo en lugares, en estados donde hay empresas manufactureras, donde hay maquiladoras. Aquí, ¿cómo ves el panorama del desempleo para nuestro país? Fíjate, la cuestión es de que el empleo depende de la actividad económica. Entonces, el gobierno ha venido disminuyendo su gasto, su inversión. Entonces, el gobierno, al gastar menos, frena la actividad económica y frena la creación de empleo. Y luego, si a eso le sumamos que trabajamos con un dólar barato, esto abarata las importaciones y las importaciones terminan desplazando la producción nacional y terminan generando desempleo. Entonces, de ahí que para generar condiciones de empleo habría que modificar la política económica causante del desempleo. Es decir, el gobierno tendría que gastar más, el Banco Central tendría que bajar más la tasa de interés para estimular la inversión junto con el incremento del gasto público y tenemos que encarecer el dólar para encarecer las importaciones en favor de la producción nacional y en favor de la creación de empleo. Pero desgraciadamente, Santiago, eso no pasa por la mente de los que toman decisiones. Se preocupan más por bajar la inflación con importaciones baratas, repito, que nos llevan a tener menos industria, menos generación de empleo formal y menos crecimiento económico. México también había tenido un marcado aumento en el tema de la producción de automotriz y también es un sector que se va a ver severamente afectado precisamente por pues, los componentes que se están trayendo de otros lugares. ¿Cuál es el panorama en el sector automotriz para nuestro país? Efectivamente, Santiago. O sea, todas las empresas como
las empresas europeas y alemanas y chinas ubicadas en México que no tienen ese componente regional, que Estados Unidos exige que el componente regional sea el 70%, 75% en la industria automotriz para tener acceso a su mercado, han caído esas exportaciones, han caído las exportaciones de Mercedes, y repito, de las automotrices de Corea, de Alemania, de China hacia Estados Unidos. Y la cuestión es que ahora con los aranceles que México ha establecido a los productos chinos, está el problema de que se va a encarecer las autopartes de estos autos eléctricos chinos. Pero a pesar de eso, a pesar de los aranceles, yo insisto, es tanta la productividad y competitividad que China tiene, porque también China maneja su tipo de cambio competitivo para abaratar sus productos, entonces seguirá exportando a México, porque estos aranceles, Santiago, que le establece a las importaciones de 50% de autos chinos, es para favorecer a la industria norteamericana ubicada en México, que te trabaja con altos costos, altos precios y sus ganancias se repatrian a su lugar de origen. Entonces, México debería negociar. Ok, tenemos un tratado de libre comercio, okay, y Estados Unidos quiere que México le compre menos a China, entonces México debe negociar, bueno, ¿qué me das a cambio? O sea, México debe exigirle a Estados Unidos mejores condiciones comerciales, mejores condiciones financieras y transferencia tecnológica en favor de las empresas nacionales. Pero México no está negociando nada. O sea, le pone aranceles a China para disminuir sus importaciones, para comprar a Estados Unidos, pero no, ahí vamos a salir perdiendo. ¿Crees que sea por último, crees que sea una oportunidad, una ventana para nuestro país? ¿Crees que nos alcance pues para poder producir precisamente, no todos, pero sí algunos de los sectores más importantes donde se están viendo pues afectados por el tema de los aranceles? ¿Crees que es una ventana de oportunidad para nuestro país, para los empresarios, para poder invertir aquí en México y bueno, pues poder pues darle batalla pues precisamente a estos aranceles? Mira, Santiago, la cuestión es de que si México se industrializó en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, fue gracias a las políticas proteccionistas. Estaba la política de permisos previos de importación que no se permitía la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Y eso apuntaló el desarrollo industrial, o sea, obligó a las empresas de Estados Unidos a ubicarse en México para seguir satisfaciendo el mercado interno. Y, repito, se desarrolló la industria, llegó a niveles del 25% del Producto Interno Bruto, la industria manufacturera, y actualmente está en 18%. Hay procesos de desindustrialización, ¿justo por qué? Porque dejaste de lado las políticas proteccionistas, pasaste al libre comercio. Entonces, pero la política proteccionista, Santiago, tiene que ir acompañada de política industrial, de política agrícola. Y de ahí insisto que tiene que bajarse la tasa de interés. La tasa de interés en los 60 estaba al 3%. Entonces, lógico, eso te estimulaba la inversión conjuntamente con las políticas de subsidio, incremento del gasto público y la política proteccionista. Entonces, la política proteccionista no es mala, pero tiene que ir acompañada, repito, de política que estimule la inversión productiva, porque esa alta tasa de interés estimula la inversión financiera, especulativa, como lo estamos viendo, a costa de no haber crecimiento económico. Perfecto, Arturo, pues yo te agradezco estos minutos para el Heraldo Televisión. Si me permites, vamos a ver cómo va avanzando este tema de los aranceles y que nos des un balance de cuál es el panorama Sí. que tú vislumbras. Aquí solamente anuncio que este libro saldrá ahora la segunda semana de enero. Mi libro más reciente se titula Aranceles y Geopolítica, los límites de la política económica mexicana, donde analizo justo toda la problemática económica mundial y su repercusión a nivel nacional. Sin duda, yo creo que es un ejemplar en el cual precisamente se amplía este tema que estamos tratando precisamente en este momento. Arturo, yo te agradezco, muchísimas gracias, muy buena tarde.